Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes y Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Hablemos de Fe y Algo Más. Estamos muy contentos de tener el día de hoy a una gran amiga. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues fíjate, Tere, el día de hoy somos amigas de hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Yo la conozco como Teresita, ¿verdad? Pero pues ahí la vamos a platicar como Tere. Tere, ¿por qué no te presentas un poquito con nuestro público? Di algo acerca de ti para que te conozcan. Yo te conozco en una faceta de tu vida, pero quisiera que te presentaras con nuestro público. A ver, háblanos un poquito de ti. Bueno, pues pues mucho gusto. Yo soy Teresita del Niño Jesús Figueroa Méndez. Estoy casada, tengo 3 hijos, 5 nietos y tengo 15 años de haberme consagrado a la Virgen María y viviendo pues una experiencia de fe pues mucho más profunda, ¿verdad? En compañía y de la mano de María, y pues muy contenta y muy feliz de estar esta tarde con ustedes. A ver, Tere, platícanos un poquito, ¿qué es consagrada, Tere? Como para que la gente entienda, como que es, tengo 15 años de consagrada, como que, ¿de qué se trata eso, Tere? Sí, porque a veces pensamos que el consagrarnos es para los sacerdotes o para las monjas, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, soy casada, tengo hijos y nietos. Ajá. ¿Qué es consagrarte? Es apartarte de las cosas del mundo. Obviamente vivimos en el mundo, somos parte de él, ¿verdad? Pero saber soltar aquellas cosas que nos alejan de Dios y entregar nuestra vida a Dios. La consagración se realiza siempre a Dios, ¿sí? Okay. Yo lo hago caminando con María. Por eso a veces decimos estoy consagrada a la Virgen, pero realmente la consagración a quien la haces es a Dios. O sea, tu vida la estás entregando a Dios, estás uniendo tu voluntad a la voluntad de Dios en tu vida. Y eso me hizo en aquel momento, hace 15 años, me hizo, bueno, pues dejarlo, pues yo digo dejarlo todo, ¿verdad? Exacto. Porque renuncié a mi trabajo, y empecé mi caminar, mi historia con Dios de la mano de María. Wow, suena increíble, ¿verdad? Que porque es una decisión a final de cuentas, ¿no? Es una decisión personal, ¿verdad? Es un comprometerte a manera personal y elevar tu vida también a otro nivel, ¿verdad? Qué impactante, ¿no? En este caso no lo oímos muy seguido. O sea, a lo mejor mucha gente está consagrada, pero no lo dice, ¿verdad? O no, nosotros no sabemos, pero creo que forma parte también de la vida de cualquier católico, ¿verdad? Que quisiera vivir su fe, ¿verdad? Vivir su fe con un compromiso más personal, ¿verdad? Sí. Muy bien, qué padre. Mira, pues quisiera que el día de hoy nos escucharan muchísimas mujeres jóvenes, no tan jóvenes, maduritas, porque obviamente Tere tiene, aunque parece 18, oigan, no tiene 18, pero ya tiene un bagaje de experiencias, de momentos en su vida que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo a poder encontrarle razón, a poderles dar significado al momento en el que vivimos, y vamos a tomar de su vida, ¿verdad? Algo que nos pueda ser útil. Y voy directa, Tere, voy directa. Dime cosas que marcaron tu vida hasta el día de hoy, cosas que han marcado tu vida. Bueno, pues algo que marcó totalmente mi vida fue pues el nacimiento de mi hija, ¿verdad? Bueno, la primera, ¿verdad? Después los otros 2 hijos, son cosas que pues como mujer te marcan. Ajá. Yo fui mamá joven, yo fui mamá a los 16 años. Okay. No fue algo fácil, no fue algo sencillo, pero cuando lo que no sabes hacer, por ejemplo, pues yo a esa edad no sabía ser mamá. Entonces, lo que no sabes hacer o lo que no entiendes cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tu historia de vida ha cambiado o tu realidad ha cambiado. Claro. Entonces, pues yo le pedí ese auxilio a
a la Virgen, ¿verdad? Que me enseñara a ser mamá, porque yo la veía a ella siempre como aquella mujer también de 14, 15 años que también empieza a ser mamá, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que una parte muy fuerte que tocó mi vida y que me unió totalmente a, bueno, pues a Dios, caminando con María, lo repito. Siempre ha estado en tu vida entonces esa, ¿cómo podríamos decir? Ese amor o esa conexión con las cosas de Dios. O sea, desde ese momento ya era Tere muy, muy creyente. Yo creo que en la realidad que ella estaba viviendo en esa etapa, en esa edad, yo creo que sí. Pero obviamente es algo que Dios te da, no es algo que tú tengas o algo que tú... Es un regalo que Dios te da, que te hace en un momento entender que no estás sola, ¿sí? Entonces empiezo a sentirme yo acompañada en esos momentos y empiezo un caminar de vida. Obviamente las historias, las circunstancias difíciles, porque pues nada fue fácil, ¿verdad? Fue un caminar de vida muy difícil, muy complicado, y empezar a, bueno, como que alejarte un poquito de las cosas de Dios, porque eran tantas cosas las que estabas viviendo complicadas, pues con los hijos, en tu historia de matrimonio, en tu realidad de trabajo, que te van envolviendo, y es un mundo en el que si tú te detienes, te envuelve totalmente. Claro. Y yo creo que hubo una etapa en la que se enfría esa claro. Fe, ¿verdad? La vida te va llevando, ¿no? Te va llevando, y ahora vemos que muchas mujeres, ¿verdad? Piensan 2 veces en la maternidad o le sacan la vuelta, pero también se puede, ¿no? Aunque tenías 16 años, no estabas sola y se pudo, se salió adelante, ¿verdad? Porque con la ayuda de Dios siempre las cosas salen. A veces nos vemos atrapadas en situaciones, ¿verdad? Que la vida nos presenta, como en este caso, el ser madre joven, muy joven, pero siempre hay quien te da la mano, hay quien te va llevando, ¿verdad? O sea, qué padre que... Sí, totalmente. Hoy por hoy estás bien orgullosa, ¿no? De tus hijos. Sí, no, sí. O sea, cuando yo escucho a las jovencitas actualmente de que no van a poder y que se truncó la historia de su vida, y yo les digo, es que realmente no, o sea... Sí hay un cambio. Claro. No les voy a decir que es fácil. No es fácil. Pero lo que yo estoy viviendo ahorita, que de hecho antes de empezar el podcast recibí una llamada de la nieta, entonces tú dices, eso no lo cambio por nada, o sea, eso lo recompensa todo. Claro. O sea, el tener a mis 3 hijos, el verlos salir adelante, yo siempre, de hecho a mis nietos les digo lo mismo. Santiago, que es el mayor, cuando me tocaba hacer un trabajo con él o algo y me decía, tita, es que no puedo. No, sí puedes, mijito. No, es que no puedo. No, sí puedes. Nada más hay que encontrar la forma de cómo hacerlo. Uh-huh. Y a veces 3, 4, 5, 6 veces hasta que él salía, tita, es que ya pude. Y yo, ya ves, mi amor, nada más hay que buscar la forma en cómo vamos a salir adelante. Eso yo te puedo decir que lo aprendí de la mano de Dios. Uh-huh. O sea, había una circunstancia, alguna dificultad, una situación en la que yo no vislumbraba uh-huh. ningún camino, y obviamente por eso te equivocas. Claro, ¿sí? O sea, porque no. Vas tomando este camino, no, por aquí no es bueno no fue bueno y llega un momento en el que encuentras el camino. Exacto. Entonces, cuando encuentras el camino, puedes ver claramente que Dios siempre estuvo contigo, Dios siempre te cuidó. Hay un momento de los que hablas, de los que marcaron mi vida, en los momentos en los que yo ya no veía la luz, o sea, ya no sabía qué hacer, estaba muy desesperada, me hincaba al pie de mi cama y le decía, Señor, ya no puedo.
Y de una forma o de otra, Marce, o sea, es que hay veces que lo platico y van a decir, ay, claro que no, pero es que si tú te pones a desmenuzar la historia de tu vida, vas a decir, sí, cierto, yo también lo viví de esta forma. Nada más hay que ver y reconocer cuando Dios nos habla, porque Así siempre nos habla. Y de la forma en la que a mí me hablaba, y algo que a mí siempre me mantuvo en el camino, fue cuando yo ya le decía al Señor, ya no puedo. Cuando te hiciste vulnerable. Sí, claro. O sea, ya no, cuando, como ese niño pequeño. ¿Verdad? Exacto, que dices, es que ya no sé qué hacer, ni por dónde ir, ni cómo hacerle, estoy desesperada, estoy cansada. Entonces, creo que ahorita se identifican muchas mamás jóvenes que están criando sus pequeñitos, ¿verdad? Sí. Esto ya me sobrepasó, como dicen, me sobrepasó. O sea, ya no puedo. No hay fuerza física ni moral que me haga salir de estas, ¿no? O sea, qué padre que nos podamos identificar que a todas nos pasa, o sea, claro, a todas nos pasa, claro. Las cosas nos sobrecogen, nos sobrepasan y somos humanos, como dices tú, pero en esos momentos es cuando más Dios voltea, ¿verdad? Más está presente. Sí, y haz de cuenta que esa parte que Dios siempre de alguna forma o de otra me hacía llegar. ¿Te acuerdas? Antes, yo creo que todos los teníamos en nuestra casa, las huellas de Jesús. Ajá, sí, el cuadro de las huellas de Jesús. Uy, entonces, de alguna forma o de otra, llegaba a mí esa como oración de las huellas de Jesús. Entonces, de que decía, Señor, es que ¿por qué en los momentos de mi vida donde tuve más dificultades, nada más hay un par de huellas? Dice, porque yo te iba cargando. Así es, qué entonces, lindo. Yo creo que eso me marcó mucho en mi vida. Exacto. Sí, y me hizo saber que nunca había estado sola. Pero también hay que entender que dices, es que ¿por qué? La típica pregunta, ¿verdad? Es que ¿por qué Dios no hace nada? No es que Dios siempre está haciendo. Lo que pasa es que nosotros respondemos de manera diferente. Y a veces son nuestras respuestas lo que está diferente al plan de Dios. Sí. Porque tenemos esa libertad, ¿no, Marce? Así es. Sí, y a veces las respuestas o los caminos que se nos presentan no están dentro de nuestros planes o nos sentimos que no somos suficientes. Pero hay un plan divino, ¿verdad? Sobre todo esto, y nos marcan las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? O sea, no nada más las cosas buenas, a veces las más difíciles son las que hacen surgir lo mejor, ¿verdad? Y te acerca más a Dios, o te hace sentir más fuerte, o son los cimientos de las cosas que en el futuro vas a tener que enfrentar. No sé si totalmente. Yo creo que las etapas de tu vida en las que más dificultades tuviste, Dios es cuando más hizo florecer todas aquellas virtudes o dones que Él te había regalado. Ajá. Y fue en esos momentos en los que pues te impulsaron a salir adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que yo no sería la mujer que soy, ni estuviera en el lugar en el que estoy, ni hiciera lo que hago ahorita, ¿verdad? Si no hubiera tenido esa historia de vida. Esas experiencias. Pero no tanto esas experiencias personales de vida, sino esas experiencias personales de Dios. De Dios, así sobre todo porque al menos mucha gente que estamos cerca de ti, pues te vemos siempre contenta, siempre muy bendecida, siempre muy dispuesta, pero hay una historia de Tere atrás, ¿verdad? Hay una historia que la ha hecho quien es el día de hoy, ¿verdad? Y es hermoso ver el fruto de todo aquello que se estuvo viviendo y que mucha gente se ha visto beneficiada de tu historia de vida. Eso es precioso porque la tocas las vidas de las personas, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? Ahora, dime, ¿cuáles facetas hay de Tere aparte de la que yo conozco? A ver, dime, ¿qué facetas hay en ti? Ya me dijiste que eres madre, que eres mamá y que fuiste mamá muy jovencita y también eres abuela. ¿Qué otra faceta hay en tu vida, Tere? Pues ahorita mi faceta, pues se puede decir de fe. La persona que estoy siendo ahorita por esa historia de fe que cambió mi vida, donde
Dios me presenta un camino, ¿verdad? Que a Él le gustaría que yo caminara. Ajá. Y cuando llega la Virgen y me toca, ¿verdad? Hay veces que sabemos que Dios nos habla, pero nos hacemos un poco reacios. Y yo creo que en mi vida la Virgen le ha de haber dicho a su Hijo Jesucristo, espérame tantito, entre mujeres nos entendemos. Esta es mía. Entre mujeres sabemos hablar, nos entendemos. Entonces, para mí, el tener 3 hijos, el tenerlos que sacar adelante, el sentir la responsabilidad de su historia, de su educación. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de estudiar alguna carrera, alguna licenciatura o una ingeniería ni nada de eso. Entonces, para mí era sumamente importante que mis hijos sí lo tuvieran. Claro. Entonces, todo mi enfoque estaba en que ellos tuvieran una carrera, ¿sí? Entonces, el trabajo, todo lo que yo hacía, todos aquellos sacrificios que tienes que hacer, ¿verdad? Claro. Porque renuncias a muchas cosas para que tus hijos puedan tener esa carrera que tú anhelas, ¿verdad? Para que no batallen en la vida, para que se les abran las puertas un poco más fácil de lo que tú lo viviste, ¿verdad? Porque pues siempre fue complicado, sin quitarles la responsabilidad, ¿sí? O sea, no es darles todo por darles todo, sino es darles las cosas, pero con una responsabilidad para que ellos maduren también y valoren, ¿sí? Entonces, pues renuncias a muchas cosas y esa parte de mí era como muy posesiva en tener que proveerles proveedora, eso, ¿sí? Y cuando Dios llega en ese momento, fue en el 2009, es como todo eso pasa a un lado. Por eso te digo, es una parte de, aunque estás en el mundo, pero no eres del mundo, es decirte esa parte en la que yo me sentía como, esto es mío, nadie me lo quita, y hasta que no se cumpla esta realidad, pero cuando llega Dios, irrumpe en tu historia y toca tu corazón y cambia realmente, pero hay algo más fuerte que tú, que te impulsa, o sea, que te hace ver realmente lo que es valioso. O sea, es esa perla que encuentras. Así es. Sí, es esa perla que encuentras. Y luego ya es cuando yo le dije a mi esposo, voy a renunciar. O sea, como que, ¿por qué vas a renunciar? Porque me voy a consagrar a la Virgen. Pero ¿qué vas a hacer? No sé. Pero entonces, ¿por qué vas a renunciar? Porque ya es el momento. ¿Pero el momento de qué? No sé. Pero ya es el momento. Wow. Oye, pero, o sea, todavía falta la universidad de Miguel, que todavía no la acaba, y esto, y lo otro, y empiezas a poner todas aquellas piezas que para ti eran prioritarias en tu vida, ¿no? Y es como, tú por eso no te preocupes. O sea, es que como esta decisión no la estoy tomando yo sola. Wow. Entonces, tú por eso no te preocupes. O sea, había una faceta de Tere, aparte de madre, de mamá, que era trabajadora, ¿verdad? Que era proveedora. Sí. Y de repente sientes un llamado, Tere, ¿o qué le podríamos llamar a eso? Que cambia esa vida de que dejo todo, o sea, ahorita me pongo así la piel chinita porque digo, ¿cómo? ¿Qué? Era esa parte que para mí era tan importante de lo material, ¿sabes? Ajá. Como de proveerle a los hijos, que no les falte. De que no les falte, de esa parte totalmente del mundo inmaterial. Ajá. Me fue tan fácil soltarla. ¿En serio? Sí, fue como decirle a mi esposo, tú por eso no te preocupes, o sea, esta decisión no la estoy tomando sola. ¡Qué maravilla! Entonces, y llegar al trabajo y hacer una cita con tu jefe y decirle que vas a renunciar, así como que, o sea, todo mundo, yo misma me preguntan, o sea, pero tú, ¿qué pensabas hacer? No, yo pensaba llegar a los 60 años, jubilarme, empezar a viajar, empezar a hacer cosas que
por esa historia de madre proveedora, de esa persona que trabajaba, pues nunca tuvimos, de que tenía que hacer muchos sacrificios para sacar a sus hijos adelante, nunca tuvimos como esa oportunidad de viajar, de salir, de irnos de vacaciones, porque yo no podía, ¿sí? Entonces, nada, llega y, o sea, y rompe todo. ¿Y cómo? O sea, pues no, pues, ¿y por qué por qué estás renunciando? Pues porque me voy a consagrar a la Virgen, y la gente a la que se los platicaba, pues me tachaba de loca, ¿no? Pues, claro, me imagino. Entonces, pues yo decía, bueno, pues seré loca, pero quiero ser la loca de Dios, ¿no? Entonces, es esa parte de Tere que pues con la gracia de Dios totalmente, y fue porque Él infundió en mí esa fortaleza para poder soltar las cosas que para mí eran tan importantes, pero que nada más eran cosas del mundo, para ver lo importante y en estos tiempos, Marcela, donde lo que más quieren es sacar a Dios de nuestra vida, es borrarlo de la ecuación. Mi llamado fue hacia Santa María de Guadalupe, o sea, el conocer el acontecimiento guadalupano, el tener la oportunidad, que Dios me haya permitido conocer su plan de darse a revelar en estas tierras mexicanas a través del acontecimiento guadalupano. Yo siempre he dicho, es un regalo totalmente inmerecido por la persona que se alejó de Dios, por la persona que le reclamó a Dios muchas cosas, ¿verdad? Aquella persona que siempre fue débil y no sabía cómo enfrentar la vida. Cuando Dios me invita a hablar de Él a través del acontecimiento guadalupano, cuando la Virgen María me muestra el mensaje que Dios plasma en esa imagen de Santa María de Guadalupe, para dar a conocer y revelar al Dios verdadero en esta tierra mexicana a través de lo que era importante para el pueblo mexicano, regresándole esa identidad de persona y esa identidad de hijo de Dios. Yo ahí vi, haz de cuenta, me vi totalmente en ese acontecimiento. O sea, yo era esa persona que necesitaba encontrarse con Dios de esa manera. Yo fui esa persona que la Virgen le regresó esa dignidad de persona por la historia que había vivido, esa dignidad sobre todo de hija de Dios, y de saber que a pesar de todo Dios me amaba, y me amaba de una manera tan tierna y amorosa. Es mi compromiso de que mucha gente que tiene esa realidad en su historia se pueda encontrar en el acontecimiento guadalupano, en esa identidad de su persona para y como hijo de Dios. Yo creo que el llamado forma parte de varios momentos de encuentro con Dios. Yo puedo decirte que el 2009 inicia en lo que yo tengo así una memoria que sé perfectamente en qué momentos, o sea que lo tengo muy presente, en marzo del 2009, y luego en mayo del 2009, y luego en julio del 2009, y luego fue en septiembre del 2009, donde esa serie de acontecimientos, como que en ese momento fue en un encuentro, ¿verdad? Estaba yo en un retiro, y ahí fue donde como que todos esos acontecimientos que estuvieron pasando en mi vida a lo largo de ese año, fue como un switch que de estar apagado se enciende. Entonces, ahí fue donde ya... El mensaje para ti fue un poco más claro. Sí, o sea, es que no te puedo decir que fue... Claro. O sea, era algo que en ese momento yo no entendía, pero que sobrepasaba mi entendimiento. Yo no sabía por qué iba a renunciar a todo lo que para mí siempre fue importante a lo largo de toda mi vida, y en ese instante dejó de serlo
para entregarme a Dios. Entonces, el llamado yo creo que es una serie de acontecimientos de Dios en tu vida, que llega un momento en el que lo tienes claro y es tan sencillo dejarlo todo, o sea, dejar el trabajo que has hecho por 20 años, aquellas prioridades que tenías en tu vida que dejan de ser prioridades y ahora tu única prioridad es, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, tú me conoces, háblame bien claro y aquí estoy. Y también es importante saber que el llamado, aunque sea pequeño y sencillo, no es insignificante. Todos, yo creo que dentro del plan de Dios, todos tenemos un llamado, ¿verdad? Y para hacer cosas grandes, para hacer cosas medianas, para hacer cosas sencillas, pero dentro de todo formamos parte del rompecabezas, ¿verdad? Que es sobre todo el manifestar el amor de Dios en los hombres, la salvación para todos. Creo que a lo mejor para ti fue de una manera tan hermosa, tan especial, pero también aquella que nos esté escuchando, ¿verdad? Que a veces nos toca ser mamás nada más, o nos toca ser profesionistas, pero muy buenas profesionistas, ¿verdad? O nos toca un apostolado en nuestra parroquia, pues hay llamados de todos colores y sabores, ¿verdad? Y todos contamos, ¿verdad? Todos contamos para Dios. No sé si estás de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo, Marce, totalmente, porque para mí una frase que tocó mi vida y siempre la traigo muy presente es a Madre Teresa de Calcuta. Ay, tan hermosa. O sea, todo lo que ella hizo, todo lo que Dios realizó a través de ella, la obra maravillosa que fue el fruto de esa entrega, de ese amor a Dios, y ella decía, todo lo que yo hago es como una gota de agua en el mar. Pero el mar no sería lo mismo sin esa gota. Entonces, así como tú lo dijiste, es la que está en su casa siendo mamá, qué importante, formar a las nuevas generaciones, transmitir la fe, el amor, ¿verdad? Yo creo que es la tarea más importante que hay, el formar a una persona es algo tan importante. Yo creo que a veces las mismas mujeres nos desvaloramos un poco al decir, es que yo nada más soy ama de casa. No, es que yo siempre he dicho, una mujer no construye una familia, no forma una familia, ¿sí? Una mujer construye generaciones, ¿sí? Porque nunca dejemos de pensar en aquellas recetas que nosotros seguimos cocinando y que eran de la abuela, de la bisabuela, lo que se nos ha transmitido de generación en generación. Entonces, trasciende. Lo que tú ahorita estás haciendo con tus hijos y siembres en tus hijos, es el fruto que van a dar el día de mañana. Entonces, una mujer no educa una familia, educa generaciones. Construye. Entonces, es un trabajo tan importante. A veces no muy valorado, A veces no muy valorado, pero existe, ¿verdad? Esas semillitas de fe que dejan las madres en sus hijos, no saben cuándo ni en qué magnitud van a florecer y van a tocar la vida de otros, ¿verdad? O sea, eso es no menospreciar nunca como mujeres el que estemos dedicadas a la casa, que estemos dedicados a criar, que estemos dedicados a cuidar a nuestros padres, por ejemplo. Muchas están en esa etapa, ¿verdad? Otras están dándole duro al trabajo en las profesiones importantes, en empresas, en negocios, etcétera. Pues ahí pueden también sembrar, ¿verdad? Sembrar estas semillitas de amor, de fe, ¿verdad? Ser solidarios con las demás, ser generosos, todos ese tipo de encomiendas pequeñas, sencillas, todas van en conjunto formando, ¿verdad? Obviamente un océano, como decía Madre Teresa, ¿verdad? Sí. Entonces, como mujeres hay que reencontrar y revalorar lo que hacemos, aunque sea pequeño, sea grande, sea importante, sea especial, pero saber que formamos parte de un cuerpo, ¿verdad? De este cuerpo hermosísimo de la Iglesia, en el cual todos tenemos una identidad propia. Te agradecemos mucho, Tere, haber estado con nosotros. Es un privilegio, como siempre. Te voy a invitar de nuevo para hablar solo de la Virgen de Guadalupe, solo de eso, porque yo creo que es suficiente por el día de hoy, pero tenemos mucho todavía
de saber de ti. Te agradecemos mucho y les decimos a todos, compartan, denles un like y coméntenos para saber que están ahí. Gracias. Muchas gracias. Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes y a vivir con devoción. Hoy estando aquí en tu casa te regalo